¿Cuáles son los equipos fundadores de la Liga Española? Pues ven, y averígualo en Puntos Europa. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en este caso para hablar sobre un tema muy especial y nunca mejor dicho, ya que en esta ocasión comenzamos una nueva serie en el canal. Sí señoras y señores, lo que menos necesita este canal es otra serie nueva, pero es que si les soy sincero, tengo muchas ideas diferentes y necesito llevarlas a cabo. Y es que por ejemplo en este caso, veremos a los equipos fundadores de la Liga Española, es decir los clubes que estuvieron presentes en el primer campeonato profesional de España. Y si les gusta este tipo de vídeos, obviamente lo haré con el resto de las 5 grandes ligas del continente. Así que habiendo dicho esto, empecemos rápidamente con este video. Pero atención todos, porque antes de comenzar con este gran video, les tengo que decir que este video está patrocinado por OneXBet, una de las casas de apuestas más grandes de todo el mundo, y que tiene una oferta muy especial para ti. Solo tienes que revisar el link que te estoy dejando en la descripción de este video para conseguir más información. Así que habiendo dicho esto, retomemos con el video. Bueno gente, actualmente se está jugando en España la edición número 95 del campeonato de primera división y como todo en la vida, la Liga Española tuvo que tener algún comienzo y ese fue la temporada 28-29 del siglo pasado, en la cual se llevó a cabo la primera edición de la máxima categoría del fútbol español. Y podemos decir que la historia detrás de este torneo es bastante interesante, ya que como bien sabemos, antes de la creación de este campeonato, los clubes en España simplemente jugaban a nivel regional, es decir, entre los equipos de una misma comunidad autónoma, en donde los ganadores de dichos torneos regionales se clasificaban al antiguo campeonato de España, que hoy conocemos como la Copa del Rey. Pero claro, a medida que avanzaba la década del 20, poco a poco los clubes se empezaban a cansar de esta monotonía, debido a que los equipos jugaban muy pocos partidos en el año, y sumado a la incipiente profesionalización del fútbol español, los equipos cada vez veían menos rentable el sistema de campeonato de aquel entonces, ya que tenían que desembolsar grandes cantidades de dinero en viajes que luego la recaudación del encuentro no lograban recuperar. Y es por eso que a mediados de los años 20 se empezaba a discutir la idea de crear un torneo de liga a nivel profesional y que incluyera clubes de todo el territorio español, con el fin de que la competencia sea lo más rentable y económica posible. O sea, en palabras simples, se quería agregar una nueva competencia que llamara más la atención del público, porque si más gente va a los estadios, más dinero ganan los equipos y el negocio del fútbol se vuelve más rentable. Y bueno, en toda esta reestructuración del fútbol español, el primer gran cambio se produjo en 1926, cuando luego de un largo debate, los clubes aprobaron el reglamento del fútbol profesional español, sentando los principios de un futuro campeonato profesional. Pero lamentablemente en España, la creación de un torneo liguero no sería tan sencilla, ya que a la hora de discutir sobre este campeonato, habían dos opciones muy bien marcadas, y es que por un lado, algunos querían crear una liga en la cual jugaran exclusivamente los equipos que alguna vez habían ganado la Copa del Rey, mientras que habían otros que querían que el campeonato de liga se expandiera a mucho más equipos, y debido a este desacuerdo, el proyecto de un torneo de primera división en España estuvo parado mucho tiempo, y es que por ejemplo, entre los defensores de crear una liga exclusiva para equipos campeones, estaban grandes equipos como el Athletic de Bilbao, Real Madrid, Barcelona y Real Sociedad, mientras que los que querían crear una liga ampliada de más equipos o liga máxima, como se llamaría posteriormente, eran los equipos de Atlético de Madrid, Español, Sevilla, Valencia, Celta de Vigo y Sporting de Gijón. Y como había muchas peleas entre los miembros de ambos bandos, al final decidieron una cosa totalmente insólita, y es que en el año de 1927 hubieron dos ligas en paralelo en el fútbol español. Por un lado estaba el torneo de los campeones y por el otro lado la llamada Liga Máxima, una completa locura la verdad, en donde los integrantes de la Liga Máxima, por su mayor cantidad de equipos, fueron llamados con el tiempo como maximalistas. Pero si les soy sincero, a pesar de la buena voluntad que tenían los integrantes de la Liga Máxima, el torneo que organizaron de forma exclusiva, los campeones de la Copa del Rey, era una competencia que estaba mucho mejor planificada, y es por eso que a finales de 1928 ambas posturas logran hacer las paces y deciden crear un campeonato en conjunto, y para aquello establecieron un sistema basado en categorías bajo el nombre de Primera División y Segunda División, en donde por ejemplo en el campeonato de la máxima categoría iban a jugar un total de 10 equipos, en donde iban a participar los 6 clubes campeones del campeonato de España hasta ese momento, como lo eran el Athletic de Bilbao, Real Madrid, Barcelona, Real Unión, Arena de Guecho y Real Sociedad, y además de ellos los 3 finalistas del campeonato de España como Atlético de Madrid, Europa y Español. Y para definir la última plaza restante se organizará un torneo eliminatorio de 10 clubes para elegir al ganador, en donde luego de eliminar al Valencia, Real Betis y Sevilla, el último equipo que tuvo el privilegio de estar entre los clubes fundadores de la primera división fue el mítico equipo de Racing de Santander, una completa locura la verdad, y ante esto ya tenemos a todos los participantes de la Liga Española y todos sus detalles los veremos a continuación.
Para hablar brevemente sobre qué fue la vida de cada uno de estos clubes, primero es momento de decir un par de curiosidades sobre este campeonato, y es que el primer gol convertido en la historia de la liga fue obra de José Pitus Prat, el cual era un extremo del Español, quien marcó en un partido ante la Arena de Guecho, y a su vez, Alfonso Lasso, quien fuera jugador del Athletic, fue el primero en marcar un autogol y lo hizo literalmente en la primera fecha del torneo, y a su vez Jaime Lascano, quien defendía los colores del cuadro merengue, fue el primer jugador en anotar un triplete. Y en cuanto a la tabla de posiciones, lo cierto es que luego de un fuerte inicio en el torneo, Real Madrid estaba dominando placer el campeonato hasta la fecha 10, pero poco a poco los merengues iban perdiendo terreno, sobre todo debido a que hubieron muchos partidos que fueron aplazados, debido a la inexperiencia que existía a la hora de organizar un torneo profesional, y es por eso que al final del torneo, finalmente el Barcelona se convertirá en el primer campeón de España, el cual hizo una remontada impresionante en la recta final del campeonato. Y en cuanto a la parte baja de la tabla, Racing de Santander ocuparía el último lugar de la competencia, y ante esto, debía jugar un partido de promoción ante el campeón de la segunda división, que justamente será el Sevilla, y ahí Racing de Santander le vuelve a ganar al equipo de Andalucía, y ante esto se quedaría otro año más en la máxima categoría. Y bueno, para hablar sobre la vida que tuvieron cada uno de los equipos fundadores, me parece que en cuanto a los clubes más conocidos, no tengo que hacer ninguna aclaración, ya que por ejemplo todos sabemos en qué se convirtieron los equipos de Athletic de Bilbao, Barcelona, Real Madrid, Español, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Y es por esa razón que a lo largo de este vídeo vamos a repasar qué fue de la vida del resto de clubes fundadores. Y empezamos todo este recorrido con el Arenas Club de Guecho, el cual es uno de los equipos más históricos del País Vasco. Y de hecho justamente uno de los apodos de este club es ser el equipo histórico, y es que la Arena de Guecho fue fundado en el año de 1909 y durante sus primeras 2 décadas de vida, realmente que este equipo era uno de los más poderosos de su zona, ya que ganó varios títulos a nivel regional y hasta ese momento era uno de los pocos clubes que habían sido campeones de la Copa del Rey, debido a que Arena de Guecho se coronó campeón en el año de 1919, en donde comenzando todo por el principio de la historia, podemos decir que el fútbol llegó a esta zona residencial de Bilbao en la primera década del siglo XX, en donde este deporte era traído por jóvenes ingleses quienes viajaban a la localidad vasca para poder estudiar, y justamente estos jóvenes se asentaron en los barrios emergentes de Neguri y Las Arenas, y en honor a este barrio es que posteriormente el equipo llevaría el nombre de Arenas. Y bueno, como le decía anteriormente, al menos durante un inicio, este histórico equipo no se cansaba de ganar títulos, ya que además de ganar un par de campeonatos de la Copa Vasca y del Campeonato de Vizcaya, también se dio el lujo de ganar 3 veces el Campeonato Regional del Norte, el cual era un torneo organizado por el País Vasco y por Santander. Y luego de aquella gran época de triunfos, llegaría el profesionalismo al fútbol español, en donde Arena de Guecho participó en la primera edición de este campeonato, y hasta aquí todo bien. El problema está en que lamentablemente este equipo no supo seguir el ritmo de la competencia, y es que luego de jugar 7 temporadas consecutivas en la máxima categoría, tristemente el equipo descendería en la década del 30 y fuera de bromas, nunca más volvería a jugar en la primera división, en donde sin exagerar, desde aquel momento hasta el día de hoy, Arena de Guecho es simplemente un equipo más del montón, el cual está perdido en el ascenso español, en donde ni siquiera es un equipo que sube y baja divisiones, sino que simplemente está estancado en la tercera división de España, y es una pena la verdad, ya que al menos durante el amateurismo, Arena de Guecho era uno de los mejores clubes que tenía por ofrecer el fútbol español, pero tal y como lo verán con el resto de equipos, lamentablemente, la llegada del profesionalismo no fue beneficiosa para todos los clubes. Continuando con el repaso hacia los clubes fundadores, ahora es tiempo de hablar sobre el Club Sport Europa, que simplemente es conocido como el Europa de Barcelona. Y este es un caso muy especial, ya que a diferencia de la Arena de Guecho, Europa nunca fue un equipo tan dominador dentro de su campeonato de Cataluña. De hecho, sin ir más lejos, durante la época amateur de fútbol español, Europa solo ganaría un título de aquel campeonato, el cual fue ganado en el año de 1923, pero luego de eso no tiene nada más, en donde no exagero si le digo que Europa tiene la enorme cantidad de 6 segundos lugares en toda la década del 20 del siglo pasado, y esto se debe justamente a toda la hegemonía de títulos que tenía el Barcelona por aquellos años, el cual no permitía que más equipos pudieran ser campeones. Pero bueno, para hablar un poco sobre la historia de este equipo, podemos decir que Europa fue fundado un 5 de junio de 1907 debido a la fusión de 2 clubes modestos del barrio de Villagracia en Barcelona. Y al igual que la Arena de Guecho, Europa vivió su mejor momento en la década de los años 20, en donde tal y como pueden intuir, Europa era el segundo mejor equipo de Cataluña e incluso tenía mejores rendimientos que el Español, en donde realmente era un equipo muy competitivo, solo que debido al gran poder que tenía el Barcelona, era muy difícil apreciarlo. Y es que por ejemplo a nivel nacional, en 1923 el equipo llegaría a la final de la Copa del Rey, instancia la cual lamentablemente perdería ante el Athletic de Bilbao. Y claro, luego de ser uno de los fundadores de la Liga Española, la llegada del profesionalismo traería más problemas que alegrías para este equipo, ya que a principios de los años 30, Europa estaba teniendo muchos problemas para poder mantenerse en la primera división, sobre todo por una fuerte crisis económica que tenía en aquel momento, ya que además de los gastos en viajes, también tenía que pagar el sueldo de los jugadores, y eso hizo que gran parte de los equipos históricos de España perdieran relevancia, como fue el caso de la Arena de Guecho y ahora del Europa, en donde incluso para sobrevivir un par de años más, Europa se tuvo que fusionar con otro equipo de la zona llamado Gracia FC, pero
pero aún así dentro de la cancha, el nivel deportivo del equipo era muy malo y en 1931 terminarían en los últimos lugares de la Liga Española y ante esto le correspondía descender a la segunda división y nunca más volvimos a ver al Europa en una posición tan alta dentro del sistema de Liga de España, en donde luego de vivir una complicada década de los 40, momento en el cual estuvo gran parte del tiempo jugando de regreso en las ligas amateur de Cataluña, al menos podemos decir que esta historia tiene una especie de final feliz, ya que en base a mucho esfuerzo y sacrificio, en cada década que pasaba, este equipo avanzaba un escalón más, en donde sobre todas las cosas, podemos decir que durante el siglo XXI, Europa vivió un leve renacimiento, ya que tras ascender a la primera división catalana, en 2005, a partir de entonces, Europa ha ido subiendo divisiones, y de hecho en la anterior temporada, 24-25, este pintoresco equipo de Europa salió campeón de su zona en la segunda federación y actualmente está jugando en la llamada Primera Federación de España, que es ni más ni menos que la tercera división del sistema de liga de aquel país, y no les miento si les digo que hace más o menos 30 años que Europa no se encontraba en una posición tan alta, por lo cual es muy meritorio todo lo que está haciendo este equipo a día de hoy. Continuando con el vídeo, ahora podemos decir que vamos a hablar sobre uno de los clubes más conocidos de esta lista, obviamente si eliminamos a los equipos que actualmente compiten en la Liga Española, y es que es momento de hablar brevemente sobre la historia del Racing de Santander, el cual es el equipo representativo de Cantabria y uno de los clubes más históricos del norte de España, debido a que fue fundado en el año de 1913, y podemos decir que este es su nacimiento, que este equipo dio mucho de qué hablar, ya que entre la década del 20 y 40 del siglo pasado, Racing de Santander fue el equipo que más títulos ganó del campeonato de Cantabria, y a su vez es el club más ganador del torneo provincial de Cantabria, por lo cual al menos a nivel regional no hay ningún equipo mejor que los verdiblancos. Y continuando con los datos curiosos, en 1922 el rey Alfonso XIII le concedió el título real, lo cual le permitió portar la corona en su escudo, y además de esto es el único equipo cántabro que ha jugado la primera división de España, en la cual ha estado más de 40 temporadas, en donde esto nos confirma que efectivamente es uno de los equipos que mejor futuro ha tenido, y es que luego de vencer al Sevilla por el último cupo para la Liga Española, Racing de Santander se dio el lujo de ser uno de los fundadores de este campeonato, y a diferencia de otros equipos de la lista, podemos decir que a los verdiblancos les sirvió mucho la llegada del profesionalismo, ya que por ejemplo en el año 31 el equipo haría la mejor campaña de su historia en la primera división, debido a que acabaría en el segundo lugar de la tabla y solo no sería campeón por diferencia de gol, una completa locura la verdad, mientras que en la década del 30 el equipo seguía siendo muy competitivo y generalmente terminaba en la parte alta de la tabla, en donde parecía que nada ni nadie podía detener a este equipo, y es que a diferencia de otros clubes de la lista, Racing de Santander empezó su crisis por razones muy diferentes, y es que debido a la guerra civil española, el equipo sufrió muchísimas bajas, ya que varios de sus jugadores murieron en combate, mientras que los futbolistas internacionales regresaron a su país de origen, con lo cual, cuando se volvió a jugar la Liga Española, el equipo no tenía el mismo nivel de jugadores que antes, y lamentablemente en el año 40, el equipo viviría su primer descenso de categoría, y a partir de ese momento, nunca más se recuperaría del todo, ya que con el transcurso de su historia, Racing de Santander se transformaría en todo un equipo ascensor, que constantemente subía y bajaba divisiones, entre la primera y la segunda división, y en muy pocas ocasiones incluso llegó a descender a la segunda división B, pero en general es un equipo que se volvió sumamente irregular, en donde sin ir más lejos, el último periodo exitoso del equipo fue a mediados de los años 2000, en donde en aquella etapa el equipo llegaría a 2 semifinales de la Copa del Rey, ya que en 2008 quedaría eliminado ante el Getafe, mientras que en 2010 sería derrotado por el Atlético de Madrid. Y por cierto fuera poco, en la temporada 2007-2008, Racing de Santander terminó en la sexta posición de la Liga Española, y ante esto debutaría por primera vez en su historia en un torneo internacional, que en este caso sería la Copa UEFA, en donde como dato curioso compartiría su grupo con el Manchester City, Paris Saint-Germain y Schalke 04, algo simplemente impresionante, o sea, era un pedazo de grupo. Señoras y señores, y terminamos todo este gran video de equipos fundadores de la Liga Española con el equipo de Real Unión de Irún. Sí, señoras y señores, es el cuarto equipo del País Vasco que participó en la primera división del fútbol español, algo simplemente impresionante y que ejemplifica que en los primeros años del fútbol en España, el País Vasco era una de las zonas más poderosas que había. Y para hablar un poco sobre la historia del Real Unión, podemos decir que fue fundado en el año de 1915 y que su actual propietario es nada más y nada menos que Unai Emery, aquel gran entrenador español que ha dirigido a clubes como el Sevilla, Paris Saint-Germain, Arsenal y Villarreal. Y es que prácticamente toda la familia Emery ha jugado al fútbol, debido a que Unai Emery es nieto del pajarito Antonio Emery, el cual justamente fue un mítico portero del Real Unión entre los años 20 y 30 del siglo pasado, y que incluso salió campeón 2 veces de la Copa del Rey. Y el padre de Unai Emery también fue arquero y también tuvo un paso por Real Unión, por lo cual toda esta familia tiene un vínculo especial con el club. Y claro, hablando un poco sobre la historia que tiene este equipo, podemos decir que este club fue de gran aporte para el fútbol español, ya que la ciudad de Irún fue una de las primeras ciudades de España en la cual el fútbol caló profundamente en la población, probablemente por su cercanía con Francia, en donde sin ir más lejos, Real Unión es apodado hasta el día de hoy
como el equipo fronterizo. Y continuando con la historia, era tal importancia que tenía el fútbol en esta ciudad que en los primeros años del siglo XX existían dos grandes clubes en esta ciudad, ya que estaba el Racing Club de Irún y el Irún Sporting Club, y aquella pelea entre racinguistas y sportinguistas dividiría por completo la ciudad, y era tan grande la rivalidad entre estos clubes que incluso se dice que el rey Alfonso XIII les aconsejó a ambos equipos fusionarse para así ser más fuertes y competitivos, y aquella idea poco a poco iba entrando entre los aficionados, y finalmente, en 1915, la ciudad de Irún dejó de pelearse y se fusionaron para crear el Real Unión Club de Irún, que todos conocemos hasta el día de hoy. Y claro, antes de la creación de la primera división y sobre todo antes de la llegada del profesionalismo, me parece que el Real Unión era sin lugar a dudas uno de los mejores clubes de España, ya que hasta ese momento había ganado 4 Copas del Rey, una completa locura la verdad, pero como suele pasar con estos históricos equipos, una vez que llegó el profesionalismo, poco a poco el Real Unión iba bajando su rendimiento, ya que sus mejores jugadores se iban a jugar a la Real Sociedad o al Real Madrid, quienes tenían mucho más poder económico y podían darle mejores sueldos a sus jugadores. Y así, este histórico club de Irún rápidamente dejaría la máxima categoría e incluso ya para la década de los 40 estaba jugando en la tercera división de España, categoría que sería prácticamente su casa en los siguientes años, ya que en muy escasas ocasiones el equipo volvería a pisar la segunda división, y ni hablar de la Liga Española, en la cual nunca más estuvo ni siquiera cerca de entrar, en donde podemos decir que a día de hoy el equipo se encuentra jugando tranquilo en la primera federación, la cual sería la nueva tercera división del fútbol español. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy .0 Europa, nos vemos.